Buenos días, amigos del Día del Señor. Comenzamos aquí la celebración de la Eucaristía que preside don Florentino Rueda, vicario general de la diócesis de Alcalá. Hoy, día en el que celebramos la solemnidad de Santiago, apóstol, patrono de España. Día de fiesta, de solemnidad para la Iglesia, aunque es un día laboral en la mayor parte de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. La Iglesia celebra como fiesta, como solemnidad al apóstol Santiago. Especialmente hoy en Galicia, en Santiago de Compostela, se recuerda al apóstol que, según la tradición, evangelizó en los orígenes del cristianismo en nuestro país. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Hermanos, sed bienvenidos todos a la celebración de la Eucaristía en el día en que celebramos la festividad de Santiago, apóstol, patrono de España. El Espíritu de Dios nos ha convocado esta mañana en torno a su altar y en torno a su palabra, que nos sirven de alimento en nuestro peregrinar. Comenzamos los sagrados misterios pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de tus apóstoles con la sangre de Santiago, haz que tu Iglesia, reconfortada constantemente por su patrocinio, sea fortalecida por su testimonio y que los pueblos de España se mantengan fieles a Cristo hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban los signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de estos somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Oh
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, mas no aniquilados, llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues, mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De este modo, la muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para la gloria de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos, y llamándolos, Jesús les dijo, sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Ha sido Fernando Caballero, sacerdote de esta parroquia de San Juan Evangelista en Torrejón de Ardoz, quien ha proclamado el Evangelio en este día de fiesta de la solemnidad de Santiago Apóstol.
Desde esta querida parroquia de San Juan Evangelista de Torrejón de Ardoz, saludo muy afectuosamente a todos los enfermos, ancianos e impedidos que participáis en la celebración de la Eucaristía por Televisión Española, en la festividad de Santiago Apóstol, patrono de España, y también saludo a aquellas personas que con tanto amor y cariño les ayudáis a llevar la cruz de cada día. Celebramos hoy la festividad de un hombre que se dejó arrastrar por la llamada de Jesús a seguirle, que acogió el Evangelio y que llegó a tener una singular amistad con él. El gran tesoro del que nos habla la segunda lectura lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros mismos. Las palabras del apóstol Pablo nos transmiten su experiencia personal, la experiencia de alguien que sabe que no puede alardear de nada, que no puede andar por ahí sintiéndose superior a nadie. La experiencia del apóstol, al igual que la de Santiago y la de todos los apóstoles, es ante todo la experiencia de su debilidad, ser vasijas de barro de muy poco valor, que pueden romperse y echar a perder lo que llevan dentro. Qué alegría y qué responsabilidad poder llevar el gran tesoro del Evangelio al sabernos elegidos por Dios. Santiago y los demás apóstoles fueron muy fieles a esa responsabilidad que el Señor les encomendó y, movidos por el Espíritu de Jesús y sostenidos por la fuerza de Dios, dedicaron su vida entera a transmitir la buena noticia que habían vivido y que llevaban dentro del corazón. Ellos daban a conocer a Jesús, transmitían el entusiasmo de la fe, creaban nuevas comunidades cristianas y sobre todo animaban a ser ejemplo de amor para todos. Inmediatamente después del tercer anuncio de la pasión, la madre de los Zebedeo se acercó a Jesús para pedirle que sus dos hijos, Santiago y Juan, se sienten uno a su derecha y el otro a su izquierda. Ellos pedían honores y Jesús les predijo el sufrimiento. Ellos querían mandar y Jesús les exhortó al servicio humilde de los hermanos. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. E hicieron de sus vidas un servicio, un ministerio para la Iglesia y para toda la humanidad. Queridos hermanos, la autoridad tiene que concebirse siempre como servicio y como el lugar donde se hace más clara y evidente la lógica de la cruz. El máximo honor es para quien nos ama y el mayor amor lo manifiesta el que más sirve, hasta el máximo servicio que realiza Jesús, morir para entregar la vida por cada uno de nosotros. Servir es ser hombre, persona para los demás, es responder a una necesidad profundamente humana, y es que para vivir hay que morir, para ser hay que dejar y para amar hay que olvidarse de sí mismo. Lo válido para el reino de Dios es lo contrario de lo que rige en el mundo. El que quiera ser grande debe hacerse pequeño y el que quiera ser el primero siempre debe ser el último. No podemos olvidar que el espíritu del reino es el servicio, su ley la entrega a los demás y su grandeza la pequeñez. El hombre tiende a rebelarse contra este espíritu de servicio
lo que muestra que todavía no se ha encontrado consigo mismo, no ha encontrado su vocación verdaderamente humana y cristiana. El hombre se encuentra a sí mismo al deshacerse, al desprenderse de sí mismo, y se libera dedicando su vida al servicio de los demás. El verdadero hombre, el que realiza la auténtica vida, es el que sirve, el que se coloca al lado de los hombres en actitud de acogida y de servicio. Amar, hasta servir, comporta muchas pruebas y sufrimientos. Cuando sabemos servir entregando la propia vida, entendemos la verdadera grandeza del Evangelio de Jesucristo. El amor que ha salido del Padre y que ha entrado en el Hijo le impulsa a Jesús al servicio, y el servicio le empuja a entregar su vida, siendo su única arma el amor. Con su palabra y con su vida, Jesús denuncia como inhumanos la opresión y el dominio, aunque sea la tendencia de muchos, sabiendo que habla en un mundo que piensa y vive con gran diferencia e indiferencia a su mensaje. Nos invita a cambiar las categorías, a servir abandonando de una vez por todas la engañosa ilusión de dominar y ser servido. Dar la vida no significa solo y ante todo morir, sino proyectar la existencia entera como donación a todos y a cada uno de nuestros hermanos. Seguir a Jesús no es algo que se respire en el ambiente o que surja espontáneamente. Ser cristiano no es una decisión que se toma de una vez por todas, es seguir a Jesús, y el seguimiento está formado siempre por muchos pasos. Podemos afirmar que vamos siendo cristianos en la medida, y solo en la medida, en que dejamos que el Espíritu de Jesús renueve nuestros corazones. A veces, queridos amigos, preferimos olvidar las palabras de Jesús para realizar las pretensiones de Santiago y Juan. Deseamos ser los primeros, los grandes, tener éxito en la vida, que no haya problemas, aunque para ello tengamos que emplear el poder, la vanidad, las apariencias, el individualismo, la diplomacia e incluso la hipocresía. Un camino nada cristiano por más adornos que le pongamos. Ante la petición de la madre de los Zebedeos, por indicación de sus hijos Santiago y Juan, Jesús le responde diciéndole el precio que deben pagar por seguirle a él. Un seguimiento que pasa por beber el cáliz, que significa ser fiel al camino que Dios espera de cada uno y aceptar ser considerado basura del mundo, escoria y desecho de todo, y hacer siempre la voluntad de Dios. Los dos hermanos, Santiago y Juan, dicen que están dispuestos a beber el cáliz sin saber lo que contiene. Mi cáliz lo beberéis, pero no os imagináis cómo. Y Jesús les anima a una fidelidad total y absoluta, tanto en su vida como en su predicación, incansable y valiente, a pesar de la persecución y martirio que tenían que sufrir en defensa de la fe y del Evangelio. En verdad, la actitud de Santiago Apóstol, patrono de España, es admirable y fue el primero que llevó el testimonio de Jesús hasta la muerte, sufriendo el martirio y bebiendo el cáliz del Señor. Los apóstoles son por antonomasia los testigos de la resurrección de Cristo, como hemos escuchado en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Son los heraldos y proclamadores del triunfo de Jesús sobre la muerte y, por tanto, los primeros anunciadores de la salvación para todos los pueblos.
La proclamación del Evangelio, los apóstoles la hacían con valentía, sin miedo, porque era fruto de la convicción profunda que produce la verdadera fe. Tal como nos ha dicho el apóstol Pablo en la segunda lectura, la predicación apostólica nacía siempre del convencimiento interior, teniendo el mismo espíritu de fe según lo que está escrito. Creí y por eso hablé. La valentía de los apóstoles no se detenía ni siquiera ante las amenazas que recibían, porque estaban persuadidos de que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. La decapitación del apóstol Santiago es signo evidente de que en él vieron, tanto Herodes como los judíos, la figura apostólica que más identificaba con el modo de ser y de pensar de Jesús. Su autoridad no fue nunca de dominio, sino de disponibilidad, servicio y entrega amorosa, hasta saber dar su propia vida siguiendo el ejemplo de Cristo. El cáliz de Jesús dejó de ser para Santiago una metáfora cuando derramó su sangre ante la espada del verdugo en defensa de la fe y cumplimiento de las palabras del Señor. Seréis dignos del martirio y sufriréis lo mismo que yo. La festividad que hoy celebramos del apóstol Santiago, que bebió el cáliz del dolor y del servicio fraterno, ha de llevarnos a hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo, que nos dice: nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Queridos hermanos, el verdadero camino de Santiago, que han recorrido millones de peregrinos, el que el propio apóstol anduvo y el que siguen recorriendo millones de personas desde distintos países del mundo, es el camino de la humildad, del amor y de la cruz. El único camino de Santiago, que es el de Cristo, es el de ir bebiendo poco a poco, pero sin detenerse, el cáliz del Señor que se inmoló para darnos la vida. Hoy, al celebrar la festividad de Santiago Apóstol, patrono de España, debemos agradecer a Dios su ejemplo y testimonio y la fe que de él hemos recibido todos y cada uno de los españoles. Vivamos la alegría y la responsabilidad de ser también nosotros vasijas de barro, como los apóstoles, y portadores del gran tesoro de la nueva evangelización, a la que tanto el Papa Francisco y los anteriores papas nos invitan constantemente a los cristianos, que el Evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra. Que María, la Virgen, guía y camino como nos lleva Jesús, nos acompañe en nuestro peregrinar e interceda ante el Padre para que el gran tesoro de la vida nueva de Dios sea celebrada y vivida en el camino de Santiago que recorremos cada día como auténticos y verdaderos peregrinos. Que así sea. Hemos escuchado las palabras de la homilía de don Florentino Rueda, que es el vicario general de la diócesis de Alcalá de Henares. Unidos a la fe de la Iglesia, hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. En gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre Todopoderoso, que nos ha reunido en un solo pueblo, para que derrame sobre nosotros y sobre todos los hombres los beneficios de su misericordia y perdón. Por la Santa Iglesia, esposa de Cristo y Madre nuestra, para que Dios le conceda la paz, la libertad y la unidad, aumente el número de sus hijos y la firmeza de su fe hasta el día glorioso del retorno de Jesucristo, roguemos al Señor. Por nuestros gobernantes, para que atiendan con solicitud al bien de todos y favorezcan siempre la justicia y la verdad, roguemos al Señor. Por todas las regiones de España, para que logremos la convivencia pacífica a través del diálogo y la mutua comprensión, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que sepamos vivir y transmitir con fidelidad la fe que hemos recibido de los apóstoles, roguemos al Señor. Padre, acoge las súplicas que te hemos presentado para que se hagan realidad en nuestras vidas y en la vida de todos los hombres. Te lo pedimos por intercesión del apóstol Santiago, patrono de España. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
y se presentan las ofrendas, el pan, el vino. Es el mismo Jesús que se ofrece repitiendo el sacrificio de la última cena, el sacrificio de la cruz. Y se inciensan, que como ese incienso que se eleva hasta el cielo, también suba así nuestra oración, nuestra ofrenda personal, nuestra propia vida. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, para que en la solemnidad de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno. Porque Santiago, testigo predilecto, anunció el reino que viene por la muerte y resurrección de tu Hijo. Y el primero entre los apóstoles bebió el cáliz del Señor. Con su guía y patrocinio se conserva la fe en España y en los pueblos hermanos y se dilata por toda la tierra, mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan para que lleguen finalmente a ti por Cristo, Señor nuestro. Por eso, Señor, con todos los ángeles te alabamos ahora y por siempre, cantando con humilde fe. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre del Cielo con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestra vida, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Como hermanos, nos damos todos fraternalmente la paz. La paz contigo. Como rezábamos en la oración de fieles, pedimos hoy especialmente por España, por el diálogo, por el progreso, la justicia. Pedimos también, como rezábamos antes, por los gobernantes, para que busquen siempre el bien común, el bien de todos, especialmente de los últimos, de los que más lo necesitan. Ponemos hoy a Santiago, Santiago Apóstol, patrono de España, como intercesor de nuestra oración.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Estamos celebrando esta Eucaristía en la parroquia San Juan Evangelista en Torrejón de Ardoz. El próximo 30 de julio, el próximo domingo, a las 10:30, aquí en la 2, ya saben que tienen una cita para celebrar el Día del Señor. Lo haremos desde la parroquia de San Ignacio en Torrelodones. Hoy especialmente es fiesta en Galicia, en Santiago de Compostela. Allí se está celebrando la Eucaristía, también esa ofrenda tradicional que se hace en nombre del Rey de España, el apóstol Santiago. Santiago que en la construcción de Europa, en la vertebración también de nuestro continente, de la propia Europa, pues ha tenido una importancia grande, como decía San Juan Pablo II, ese camino de Santiago por el que fluyeron la espiritualidad, la fe, también la cultura, también las ideas. Ese camino de Santiago, hace unas semanas pues se reunieron los obispos de las diócesis, tanto de Francia como de España, por las que transcurre el camino, para animar a la hospitalidad cristiana con los peregrinos. Decía el arzobispo de Compostela, Monseñor Julián,
Barrio, que el Camino de Santiago es mucho más que un deporte, una aventura, mucho más que un viaje turístico en una ruta cultural. Hay que subrayar esa dimensión de la peregrinación, esa dimensión cristiana que tiene este camino. Y en esa carta pastoral que han publicado los obispos, daban recomendaciones a los hospitaleros, a todas aquellas personas que acogen a los peregrinos en esta ruta jacobea, para que presten también una atención espiritual y pastoral a los peregrinos. Animaba a Monseñor Julián Barrios a llegar al peregrino, sobre todo en esta época actual, decía él, donde hay a veces una masificación en el camino. Y ponía en valor, subrayaba, la hospitalidad cristiana. No solamente acoger al peregrino, darle de beber, de comer, una cama, sino también ofrecerle el testimonio de la fe. Fiesta de Santiago Apóstol, patrono de España, que nos habla de los orígenes de nuestra propia fe aquí en la península, unida a la predicación apostólica desde los primeros momentos. La antigüedad también de nuestra Iglesia, de nuestras diócesis, que se fundaron, se fueron creando, se fue expandiendo. La fe traída por Santiago Apóstol, por los primeros apóstoles que vinieron desde Jerusalén a predicar el Evangelio. Y unida también esta fe desde los primeros momentos a la presencia maternal de María. Recordemos lo que nos cuenta la tradición allí en el Ebro, cerca o frente a la ciudad de Zaragoza, a las murallas de Zaragoza. El apóstol, que cansado, pide también la intercesión, la ayuda, y María sobre un pilar. Al darte gracias, Señor, por los dones santos que hemos recibido en esta solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España, te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Dios, que os ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de Santiago, os llene de sus bendiciones. Amén. Quien os ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los apóstoles, os conceda su ayuda para que seáis testigos de la verdad ante el mundo. Amén. Para que así obtengáis la heredad del reino eterno, por la intercesión de los apóstoles, por cuya palabra os mantenéis firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Que paséis un feliz día en la festividad de Santiago Apóstol. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Nosotros les esperamos el próximo domingo, aquí en la 2 de Televisión Española, a las 10:30. Desde la parroquia de San Ignacio, en Torrelodones, celebraremos el Día del Señor. Que tengan una feliz semana, que pasen un buen día también del apóstol Santiago, aunque sea día laboral y tengan que trabajar. Él es nuestro patrono, a él también nos encomendamos. Buenos días, los de Dios.